Puede que lo hayas visto en redes. Gente sumergiéndose en hielo, duchas de agua fría a las 5 de la mañana, atletas respirando vapor en una criosauna y famosos jurando que es el secreto de la salud eterna. Dicen que el frío es milagroso, que te hace más fuerte, menos enfermo, más feliz, incluso más delgado. Pero, ¿y si te digo que todo lo que crees sobre el frío podría ser verdad o podría ser puro marketing y placebo? En el vídeo de hoy te traigo la verdad sobre el frío. ¿Realmente mejora tu cuerpo y tu mente? ¿O es un riesgo disfrazado de tendencia? Otra moda más. ¿Cuánto hay de ciencia y cuánto hay de mito en esa moda de las duchas heladas y los baños de hielo? Prepárate porque en este vídeo te voy a enseñar cómo responde tu cuerpo ante el frío, qué beneficios reales existen y sobre todo qué riesgos que nadie te está contando. Lo primero de lo que vamos a hablar es de los beneficios y de los efectos fisiológicos, es decir, lo que ocurre dentro de nuestro organismo cuando nos exponemos al frío. Nuestro cuerpo activa de inmediato el sistema nervioso autónomo. Segundos tras el contacto con el agua helada, sientes un shock inicial. El corazón se acelera, la respiración se vuelve rápida y superficial y los vasos sanguíneos de la piel se contraen. Esta es la clásica respuesta de choque por frío, dominada por el sistema simpático. Con ella hay una cascada de efectos secundarios. Se libera adrenalina y noradrenalina, hay taquicardia, hiperventilación y aumento de la presión arterial. Al mismo tiempo, si sumerges la cara y aguantas la respiración, se activa el reflejo de inmersión, bradicardia profunda y redirección de la sangre hacia los órganos vitales. Estas dos reacciones opuestas pueden entrar en conflicto y se cree que esa pelea entre señales parasimpáticas y señales simpáticas contribuye a que haya un aumento de las incidencias de arritmias cardíacas, incluso en personas sanas cuando se sumergen en aguas muy frías. En otras palabras, tu cuerpo recibe órdenes totalmente opuestas. Por un lado, recibe la orden de acelera tu corazón y por otro lado, recibe la orden de frena tu corazón. Y eso puede desorganizar tu ritmo cardíaco y tener problemas. Pero hay una buena noticia. Con exposiciones repetidas y controladas, el cuerpo se adapta. Estudios recientes muestran que tras ese pico inicial de estrés ocurre una especie de rebote parasimpático. La frecuencia cardíaca tiende a disminuir ligeramente y aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante la recuperación posinmersión, es decir, una vez estás fuera del frío. Un metaanálisis de 2024 encontró que la exposición al frío, ya sea por inmersión en agua helada o por crioterapia de cuerpo entero, mejora los valores de actividad parasimpática y reduce la frecuencia cardíaca en reposo inmediatamente después de la inmersión. En ese mismo análisis también es cierto que se vio una ligera subida transitoria de la presión arterial. Por esa vasoconstricción los vasos sanguíneos se contraen y aumenta la presión arterial, pero no se vio ningún tipo de riesgo asociado a ello. Todo esto lo que sugiere es que el frío actúa como un estresor hormético. Activa fuertemente el sistema simpático al inicio, pero al recuperarnos, al salir del frío, nuestro cuerpo rebota para volver a ese equilibrio normal. ¿Y qué implica todo esto? Pues que con práctica regular la tolerancia al estrés mejora. Al fin y al cabo, el frío no deja de ser un estrés más. De hecho, este otro estudio observó que con solo 5 semanas de aclimatación al frío, el cuerpo ya mostraba respuestas mucho menos exageradas. En la primera inmersión, la presión arterial de los participantes subía notablemente, pero después de esas 5 semanas, la presión arterial subía muy poco. Esto es señal de que el sistema cardiovascular se había adaptado. La respuesta respiratoria por sobresalto, ese jadeo inicial donde la respiración se vuelve mucho más rápida, también parece disminuir con la habituación. Se ha visto que en nadadores invernales experimentados muestran menos hiperventilación que los principiantes. A largo plazo podrías tener un sistema cardiovascular más flexible, capaz de adaptarse mejor a diferentes temperaturas y cambios de esta. Esto no significa que vaya a dejar de haber un shock, que esto no vaya a ser un estresor para tu cuerpo, sino que tu cuerpo va a ser capaz de tolerarlo y de adaptarse mejor a ello. ¿Y qué influencia tiene el frío sobre el sistema inmune? ¿El frío mejora nuestras defensas? Popularmente se dice que sí. Seguro que has oído hablar que las duchas de agua fría suben las defensas. Y hay algo de verdad, pero la realidad es un poco más compleja. A corto plazo, una inmersión en agua fría supone un gran estresor para nuestro sistema inmune. Por ejemplo, sumergirse 12 minutos en agua a 10 grados puede provocar un aumento inmediato de glóbulos blancos, especialmente neutrófilos, que son células inmunitarias, y también de la citoquina inflamatoria y L6. Se ha visto que puede disminuir temporalmente algunas poblaciones de esa inmunidad adaptativa que tenemos, como son los linfocitos y los monocitos. El frío desencadena una respuesta inmune muy exigente. Y aunque parece ser que el corto plazo trae efectos catastróficos para el sistema inmune, vamos a ver el largo plazo. Los hallazgos provienen de un ensayo que se ha hecho con más de 3.000 personas en Países Bajos y se vio que aquellos que terminaban su ducha diaria con agua fría entre 30 y 90 segundos reportaron un 29% menos ausencias al trabajo, comparado con aquellos que solamente tomaban duchas de agua caliente. Esto lo que sugiere es que la exposición prolongada y repetitiva al frío podría fortalecer esa resiliencia del sistema inmune, aunque no absolutamente evitar que nos pongamos enfermos. Y ahora, tirando un poco de autoexperiencia, tengo que decir que la época que estuve con duchas de agua fría caía muy pocas veces enfermo. No soy una persona que suele enfermar mucho, pero justamente esa época donde estuve con exposición prolongada y casi diaria a duchas
duchas de agua fría, utilizaba este método que en el libro de Wim Hof también se comenta. Utilizaba 30-50 segundos de ducha de agua fría al terminar la ducha y tengo que decir que me iba muy bien y no me ponía casi nunca malo. Por otro lado, la exposición al frío actúa como un pequeño estresor oxidativo que puede desencadenar en una respuesta antioxidante adaptativa. Estudios con nadadores de invierno, es decir, gente que continuamente está nadando en aguas frías, han encontrado que justo tras una inmersión en agua fría aumenta el consumo de antioxidantes como el ácido úrico y se generan más radicales libres, lo que a priori podría ser negativo, pero que con el entrenamiento regular esos mismos individuos presentan en reposo mejores defensas antioxidantes que la gente normal. El cuerpo aprende a compensar el estrés oxidativo producido por el frío, fortaleciendo su sistema antioxidante. A esto se le ha llamado a veces efecto endurecimiento, donde pequeñas dosis de estrés, ya sea frío, ejercicio, calor, nos hacen más resistentes al estrés a largo plazo. Y en el caso del frío, incluso se ha visto que todo esto puede tener una especie de efecto cardioprotector, ya que nadadores adaptados muestran menor inflamación sistémica y mejor perfil de algunas moléculas cardiovasculares. Tal vez esto se vea porque son personas deportistas que tienen un mayor gasto energético, se alimentan mejor, duermen mejor y todo lo que ello conlleva. Y para cerrar este punto, hablemos de resfriados e infecciones comunes. Pasar frío te hace enfermar más, te hace enfermar menos. Una revisión encontró que nadar de forma regular en aguas frías no aumentó la frecuencia de infecciones respiratorias en comparación con gente que nadaba en aguas templadas o aguas calientes. Es más, hubo indicios de que estos nadadores incluso tenían menos catarros en invierno. Y aunque todo esto suena alentador, os digo lo mismo que antes. Podría ser porque en general son población más activa y más sana que la gente normal. Y si pudiera resumir todo este punto, os diría que lo que muestra la evidencia científica es que el frío moderado y habitual puede estimular ciertas funciones inmunes y quizás ayudarte a enfermar con menos regularidad y gravedad. Pero esto no es una garantía de inmunidad total. En el caso que decidas probarlo, ya sabes, como siempre, de forma progresiva, de forma controlada, y si alguien puede estar a tu lado para mirarte, aún mejor. Vamos a hablar ahora de la regulación del estado de ánimo y de la salud mental. Muchos aficionados al agua fría juran y perjuran que les mejora el ánimo al instante. Hablan de un chute de energía, mayor claridad mental e incluso alivio de síntomas depresivos. Es posible que un buen chorro de agua fría te ponga más feliz. Y aunque la ciencia aún está investigándolo, hay indicios bastante interesantes. Por un lado, sabemos que la exposición aguda al frío provoca la liberación de noradrenalina en el cerebro y un aumento de beta-endorfinas en la sangre. La noradrenalina es un neurotransmisor que está ligado tanto al estado de ánimo como al estado de alerta del cuerpo. Y por otro lado, las endorfinas están vinculadas al placer y al alivio del dolor. Una hipótesis propuesta por los investigadores de este tema es que la intensa señal sensorial de los receptores del frío en la piel bombardeando el cerebro podría ejercer un efecto antidepresivo natural, actuando como una especie de reset que obliga al sistema nervioso a salir de estados negativos. De los estudios disponibles, solo uno midió el efecto de la inmersión fría en el estado de ánimo de forma rigurosa. Y la verdad es que no se encontró cambios significativos en el humor inmediatamente después de la inmersión. Pero esta discrepancia entre algunos estudios que no están bien controlados y este que sí que lo estaba puede ser por muchas cosas, desde cómo se medía el estado de ánimo a distintas escalas psicológicas que miden cosas bastante diferentes, como puede ser la depresión, ansiedad, la felicidad, el vigor, el cansancio o al simple hecho de que este estudio tenía una muestra pequeña. También es posible que el efecto euforizante sea real pero sea breve y en esos estudios científicos no se haya medido cuando tocaba. Por ejemplo, muchas personas cuentan que sienten euforia justo al salir del agua fría, pero que pasadas unas horas esos efectos desaparecen. Y si este tipo de estudios miden el estado de ánimo al día siguiente, pues obviamente ese efecto ya ha desaparecido. Lo que sí que está claro es que el frío activa respuestas de estrés que paradójicamente pueden mejorar la resiliencia mental. El término hormesis aplica aquí también. Un poco de estrés físico, como en este caso el frío, podría entrenar a tu cuerpo y a tu mente a manejar mejor otros estresores. En resumen, aunque todavía no podemos afirmar que las duchas frías curen la depresión, la práctica controlada y segura de exponer tu cuerpo a condiciones de frío podría aportar sensaciones de logro, mejorar tu energía momentáneamente e incluso contribuir a regular el sistema de respuesta al estrés. Si te notas que te sientes más despierto y optimista después de un buen chapuzón de agua fría, es muy posible que sea algo más que placebo y a ti de verdad te funcione. Así que sigue con ello. Muchas anécdotas positivas vienen acompañadas de otros elementos. Por ejemplo, el caso de Wim Hof, un libro que la verdad es que os recomiendo mucho y os puede dar otra visión y podéis aprender mucho. El caso de Wim Hof combinaba la exposición al frío con meditación y respiración. Todo esto es lo que le ayudó a él salir de la depresión y también es cierto que se estudió tanto a él como a sus pupilos y se vio que era gente que tenía mejores parámetros fisiológicos, que aguantaban mejor el frío, aguantaban mejor otros estresores y bueno, esto puede ser importante para comentarlo en otro vídeo. Pero en esos casos puede ser que los beneficios no vengan solo del beneficio del frío, sino de esa combinación de un conjunto de prácticas. Aislar cuánto aporta el frío es difícil. Lo que sí que podemos decir es que actividades como la natación invernal, que se realiza en un paraje natural, en un entorno natural, junto a gente, un grupo de amigos o grupo de gente profesional con una mentalidad activa, puede aportar grandes beneficios a nivel mental. Así que si quieres probar el frío para tu bienestar, adelante, pero intégralo de forma equilibrada junto a otras actividades, como podría ser ejercicio, conexión social, hábitos saludables. Seguro que así mejoras tu salud mental y tu salud física. Otro de los temas candentes es la composición corporal y el gasto energético.
energético. Uno de los efectos más fascinantes del frío sobre nuestro cuerpo es su capacidad de activar el tejido adiposo marrón, también conocido como grasa parda. A diferencia de la grasa blanca, cuya función es almacenar calorías, la grasa marrón quema esas calorías para generar calor, un proceso llamado termogénesis. Exponerse al frío intenso obliga al cuerpo a producir más calor para mantener la temperatura central. Y tras ese temblor inicial, conocido como termogénesis por escalofríos, la grasa parda entra en acción como si fuera una pequeña caldera, un pequeño horno que genera calor. El frío hace que tu cuerpo queme más combustible, incluso cuando estás en reposo, para compensar la pérdida de calor. ¿Podría esto ayudar a perder peso e incluso a mejorar la composición corporal? Es tentador pensarlo y ciertamente el frío puede contribuir a ello, pero no es mágico por sí solo. Por ejemplo, en hombres se vio que el frío sostenido reducía la grasa visceral, la de la barriga. Además, tanto en personas acostumbradas al invierno como en principiantes, las inmersiones repetidas durante meses fríos aumentaron la sensibilidad a la insulina, es decir, la facilidad con la que la captamos, y bajaron los niveles de insulina en sangre. Esto es un signo de que el cuerpo se vuelve más eficiente manejando el azúcar, lo cual reduce el riesgo de diabetes tipo 2. También se ha visto que el frío favorece la liberación de adiponectina, una hormona segregada por el tejido graso que protege frente a la obesidad y frente a la resistencia a la insulina. Más adiponectina circulante suele asociarse con mejor quema de grasas y menos inflamación metabólica. Así que este es otro efecto positivo metabólico que podemos atribuir al frío. La exposición constante a temperaturas frías estimula ciertas vías hormonales, como por ejemplo la vía adrenérgica, la liberación de noradrenalina, que transforman células grasas dormilonas en células activas productoras de calor. Esto no implica que por ducharte con agua fría vayas a conseguir un six-pack, pero sí que sugiere mejoras en la homeostasis energética. Tu cuerpo aprenderá a gastar energía extra para el calor en lugar de almacenarla. Algunos entusiastas dicen que baños de hielo frío adelgazan, y la realidad es que el frío sí que quema calorías. Pero si esto no lo combinas junto a actividades deportivas, ya sea entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico u otros deportes, y una buena alimentación, la exposición al frío no sirve para compensar una mala dieta, una falta de actividad física o un mal descanso. Así que yendo al grano, el frío ayuda a activar esa locomotora interna que te va a ayudar a quemar más calorías mediante el tejido adiposo marrón y mediante el temblor, lo que puede ayudarte a mejorar tu gasto energético diario y mejorar tu metabolismo de azúcares y de grasas. Todo esto podría ayudarte a mantener un peso saludable como complemento a un estilo de vida sano. Pero no esperes milagros, porque sumergirte en hielo no va a compensar esa pizza que te tomas día sí y día también o esas cervezas del fin de semana. Debes pensar en ello como un entrenamiento metabólico que va a producir beneficios en tu organismo. No todos son rosas, o bueno, no todos son copos de nieve a la hora de exponerse al frío. Exponerse a temperaturas extremas conlleva riesgos, y no pocos, especialmente si se hace de forma brusca o personas que no tengan un estado físico adecuado. Es muy importante para vuestra salud que conozcáis las posibles consecuencias negativas, quienes deberían evitar o extremar la precaución a la hora de exponerse a estas prácticas. Lo primero que nos encontramos es que el frío supone un estrés cardiovascular agudo. Al sumergirte en agua muy fría, tu sistema cardiovascular recibe un doble golpe. Por un lado, la vasoconstricción repentina, es decir, que tu vaso sanguíneo se haga más pequeño, y el aumento de catecolaminas pueden disparar la presión arterial. Esto puede ser peligroso si sufres de hipertensión no controlada o enfermedades cardíacas. Tú imagina que tus arterias y tus venas se estrechan de golpe y el corazón comienza a latir a toda máquina. Existe el riesgo de angina de pecho o incluso desencadenar un evento cardíaco como un infarto de miocardio en individuos vulnerables. Afortunadamente se ha visto que en sujetos sanos ese aumento de la presión arterial inicial al salir de la exposición al frío vuelve a valores normales y no deja secuelas. Mi recomendación es: tienes problemas cardiovasculares, historial de infarto, arritmias cardíacas, suficiencia cardíaca, o eres una persona adulta con factores de riesgo, debes consultar antes a un especialista, a tu médico, antes de hacer este tipo de prácticas. Te aconseja empezar con estímulos no tan fríos como el agua templada, nunca hacerlo solo. El segundo problema que encontramos son las arritmias y la sobrecarga del corazón. La combinación de reflejos, ese shock inicial más el reflejo de inmersión, puede provocar arritmias cardíacas transitorias. Esto significa latidos irregulares, que sí que es cierto que suelen cesar una vez la persona se adapta al agua o sale de ella. Sin embargo, en casos extremos podría haber una arritmia seria. En nadadores de aguas frías, la troponina cardíaca sale elevada. La troponina es un marcador que suele indicar daño al músculo cardíaco. Puede ser que el ejercicio tuviera que ver en este caso con los nadadores, que además de esa exposición al frío también tenía otro estresor, que era el ejercicio. Digamos que este hallazgo enciende una señal. Aunque el frío pueda traer beneficios a largo plazo, cada inmersión fría es un reto fuerte para el corazón. El tercero de los problemas es el riesgo de ahogamiento y de síncope o de mareo. El reflejo de choque en agua fría puede ser muy peligroso si ocurre en aguas abiertas. Al saltar en agua helada, muchas personas sufren inspiración involuntaria brusca e hiperventilación. Y en ese momento tragas
tomas agua o pierdes el control, realmente puedes ahogarte. De hecho, la respuesta de hiperventilación reduce momentáneamente el flujo de sangre hacia el cerebro, lo que puede causar mareo o desorientación. Sobre todo, esto es peligroso para la gente que lo hace por primera vez sin ningún tipo de supervisión y sin ningún tipo de control. La precaución es muy sencilla. Nunca te lances solo en agua helada. Es preferible comenzar con exposiciones prolongadas, como podría ser una bañera, la ducha de tu casa. Y si vas a inmersión natural, es decir, la naturaleza, hazlo únicamente con supervisión, acompañado y de forma gradual. Y obviamente, si notas que te mareas, sal de inmediato y recupérate en calor. El siguiente problema parece algo obvio, pero vale la pena decirlo, y es la hipotermia y la congelación. Pasar demasiado tiempo en el frío o no tener un plan para vuelta al calor puede derivar en hipotermia. Hablamos de hipotermia cuando la temperatura corporal de nuestro organismo baja por debajo de los 35 grados. Con inmersiones breves en agua fría, entre 2-3 minutos, esto no ocurre. Pero es cierto que partes del cuerpo sí que pueden enfriarse peligrosamente. Las extremidades, los dedos de las manos, los dedos de los pies, la nariz y las orejas son propensas a congelación local, a frostbite, si las expones al frío sin protección. Recalienta tu cuerpo de forma gradual, que no de forma brusca, mediante ropa, bebidas calientes o ejercicio suave. Nunca, pero nunca, prolongues la exposición al frío hasta el punto de temblar incontroladamente o hasta el punto de perder sensibilidad con tu cuerpo. Son señales de que ya estás yendo demasiado lejos. La exposición al frío no es un juego inocuo para todos. Personas sanas y preparadas puede tener beneficio, pero respeta siempre tus límites y sobre todo escucha tu cuerpo. Si sientes dolor en el pecho, mareos, entumecimiento extremo o confusión, detente y busca calor. La meta final es que el frío te beneficie, no que te lleve a ti por delante. La ciencia en este campo es joven y está en pleno desarrollo. Hasta hace poco, mucho de lo que se decía sobre el frío provenía o bien de anécdotas o bien de estudios pequeños. En los últimos 5 años han surgido revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos ayudan a entender mejor el panorama general. Cada vez hay más indicios de los efectos beneficiosos de la exposición al frío en nuestro organismo, desde mejoras en perfiles metabólicos, como hemos visto con el caso de la glucosa y de la insulina, hasta cierta protección cardiovascular, al igual que el impacto que tiene en muchos parámetros fisiológicos, como puede ser la inflamación, antioxidantes, grasas, hormonas. Pero ojo, muchos resultados son prometedores, de eso nadie duda, pero la evidencia científica no es totalmente concluyente. De hecho, los expertos señalan que muchos de los beneficios del frío tal vez no estén causados solamente por el frío. ¿Qué significa esto? Básicamente que la gente que se ducha en agua fría o que nada en mares abiertos o en aguas abiertas cuando hace frío son esas personas que hacen más ejercicio, cuidan más su alimentación, cuidan más su descanso, tal vez son las que practiquen más técnicas de relajación, de meditación, tienen un mejor contexto social porque se juntan con más personas e incluso también tengan mejor actitud positiva frente a los retos, como en este caso podría ser el frío. Y sin duda alguna, todos estos factores que te he comentado tienen un gran papel en la mejora de la salud. Estamos apenas entendiendo la punta del iceberg en todo este asunto. Es muy complicado y hace falta mucha más investigación. Entonces, ¿vale la pena probarlo o no? Desde el punto de vista de riesgos-beneficios, yo te diría que si eres una persona saludable, lo pruebes. Que lo hagas de forma gradual, que lo hagas de forma responsable, especialmente por esos posibles beneficios a nivel tolerancia del estrés, a nivel inmunitario, metabolismo de las grasas, metabolismo de la insulina, te puede aportar mucho. Eso sí, no esperes soluciones mágicas y resultados totalmente sorprendentes. Al igual que el ejercicio o la sauna, es un estímulo y es un estresor que bien utilizado puede fortalecer tu salud. En lo personal, después de haber investigado todo esto, incluso de haberlo puesto en mis pieles durante mucho tiempo, veo la exposición al frío como un ejemplo perfecto de cómo nuestro cuerpo se adapta y de cómo se fortalece con pequeños retos. Es impresionante cómo algo tan simple, apenas 30-90 segundos de ducha de agua fría, pueda desencadenar cascadas de reacciones tan grandes en nuestro organismo, desde tu corazón hasta tu sistema inmune hasta tus hormonas, y potencialmente ayudarte a sentirte más despierto y más resiliente. Mi consejo personal es que te acerques a estas prácticas con mente abierta pero crítica. Pruébalo, escucha tu cuerpo y no fuerces más allá de lo recomendable. La forma más fácil de comenzar es añadiendo esos 15-30 segundos de agua fría a tu ducha diaria. Poco a poco ve aumentando la dosis. Cada vez ponle agua un poquito más fría e incluso aumenta el tiempo. No hace falta que estés 4 minutos. Como hemos visto, con apenas 90 segundos obtenemos la mayoría de beneficios. Observa cómo te sientas. Duermes mejor, te sientes con más energía, tal vez menos estresado, caes menos veces enfermo. Cada persona es un mundo. Los efectos sobre ellas también lo son. Después de todo lo que hemos visto, frío deja de ser solo una incomodidad o una moda de Instagram. Se convierte en un reto, en un desafío directo a tu zona de confort. Ahora la pregunta es, ¿te animas a experimentarlo en tu propia piel y ver si esos beneficios son para ti? Si ya lo has hecho, deja en comentarios cómo fue tu experiencia y cómo lo hiciste. ¿Sentiste ese subidón de energía? ¿Te ponías menos veces enfermo? ¿Dormiste mejor o fue simplemente un infierno cada vez que lo hiciste? Al final lo que buscamos es cada día estar más sano, estar más fuerte y vivir mejor. Si te ha servido este vídeo, suscríbete, dale like, compártelo. Y ya sabéis, atreveos a salir del calorcito, que os gusta mucho estar ahí en la playita tumbaditos, y dale al río a bañarse. Venga, un saludo.